Vamos a repetir la epístola del día de hoy, que fue tomada de Gálatas capítulo 1, versos 1 al 12, es la epístola que corresponde. Tenemos una introducción que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 10, y en dos secciones, la parte A, que es el saludo del apóstol Pablo, la parte B, ocasión de la carta, y la parte C, que es la autoridad apostólica de Pablo de origen divino. Iniciemos. Pablo apóstol, no de hombres ni por voluntad de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y de todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hasta aquí la epístola del día de hoy. Quiero hablar con ustedes, muy pertinente para estos días que estamos viviendo, en que escuchamos por la radio a predicadores hablar cuantas sandeces, en televisión como el canal Enlace, tantos apóstoles raros, tantas situaciones diferentes. Es un buen momento para hablar de un evangelio diferente. Y que sea este el tema de meditación para nosotros, un evangelio diferente. Algo interesante de notar en el versículo 1, Pablo se presenta como apóstol, como enviado. Igual que en todas sus epístolas, está aclarando que fue nombrado como tal por Jesucristo y por Dios Padre. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y aún así, él mismo nos narra su historia en Hechos capítulo 9, el verso 3 al 6, donde dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y también en Hechos 26, 15, 18 vuelve y narra su historia. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Al leer esto, por consiguiente, el mensaje que anuncia no es una invención humana. Como muchos apóstoles que se están nombrando hoy, que hablan cualquier barbaridad, que hablan de siembre, reciba su cosecha, negociando las bendiciones de Dios, transando con las promesas del Evangelio. Y en el versículo 8 de la epístola de hoy, se ratifica su apostolado, porque tradicionalmente era la autoridad eclesiástica la que pronunciaba el anatema contra una persona, y este anatema iba acompañado de la excomunión. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Es evidente aquí, es evidente la intensidad de los sentimientos de Pablo. Pablo escribe esta epístola acaloradamente, con una emoción compuesta de tristeza, asombro e indignación al contemplar la posibilidad de que sus amados gálatas apostaten o deserten de la fe. Su indignación se expresa vivamente en el anatema que pronuncia contra aquellos que pervierten el evangelio, como lo podemos leer en los versículos 7 y 9. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema. Y en la cirugía que recomienda para los que están ansiosos de practicar su propia doctrina de la circuncisión, es muy interesante. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Su asombro ante la actitud de los gálatas se manifiesta a través de toda la carta. Si usted lee el versículo 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero también lo podemos leer en los versículos 3:1 al 5. Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? También en el capítulo 4, versos 12 al 16 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En tanto expresa su profundo amor por ellos con palabras muy afectuosas. Si bien está ansioso, está
exaltado al ver que su amada iglesia, sus amados Gálatas corren peligro de perderse, de desertar de la fe, también les habla con palabras muy afectuosas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Gálatas 4:19. La emoción de Pablo es producto de su convencimiento de que sus lectores corrían el riesgo de desertar del Evangelio, abandonando a Cristo y cayendo de la gracia, como lo dice el versículo 1:6. Gálatas insensatos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el 4:9 vuelve y habla de una manera muy similar, y en el versículo 5, en el capítulo 5 también habla similar. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volveros a esclavizar? Y luego el capítulo 5, el versículo 4 dice de la siguiente manera: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. He estado escuchando varios pastores hoy en día. Están dando recomendaciones de las cosas que usted tiene que hacer para ser santo, de las cosas que usted tiene que hacer para ser salvo. Y no era una insignificante cuestión de matices doctrinales como lo quieren hacer ver hoy en día. Era cuestión de vida o muerte. El problema con un falso evangelio que ya existía en tiempos de Pablo y continúa hasta nuestros días es grave. Hay un error serio en muchos púlpitos. Hay un error gravísimo en libros y otras formas de enseñanza de la Biblia. Muchos están engañando y han sido engañados y son engañados a un falso evangelio o un evangelio diferente, como se menciona en el versículo anterior. Pablo va a enseñar que este diferente evangelio es una perversión del verdadero evangelio, y en vez de traer la paz, trae consigo una preocupación de la mente. No da descanso ni paz a los cristianos que tienen que hacer tantas cosas para poder sentirse en paz con Cristo. Conocí mucha gente que siempre vivió angustiada porque no pudo hablar en lenguas, porque toda su vida eran preocupados porque si no hablaban en lenguas no tenían el Espíritu Santo. Conozco mucha gente preocupada porque si no ayunas, el diablo te desayuna. Conozco mucha gente en el púlpito anunciando que guardan el domingo con problemas de conciencia porque realmente deberían guardar el sábado. Meditemos pues en este día en un evangelio diferente. Y tengo 4 preguntas para hacer sobre este tema de un evangelio diferente. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué suerte corre quien predique un evangelio que no sea el verdadero? Y la 4ª pregunta: ¿qué metas persiguen aquellos que predican un falso evangelio y los que predicamos el verdadero evangelio? Empecemos con la primera pregunta: ¿cuántos evangelios hay? Tal pregunta bien pudiera dar la impresión de que hay más de un evangelio verdadero, es decir, que hay varias vertientes del evangelio que en su mensaje son la verdad de Dios. Después de todo, oímos tan a menudo que todas las religiones son buenas, que todas las religiones llevan a los hombres al mismo Dios,
Y se predica esto aún dentro de los mismos cristianos evangélicos. Es que todos estamos siguiendo al mismo Dios. ¿Usted es trinitario? Sí. ¡Ay, somos del mismo Dios! Si bien es cierto que en el mundo siempre hubo, hay y habrá muchas religiones, de ahí no sigue que todas o tal vez algunas de ellas sean buenas, que cuenten con el favor y la aprobación de Dios, que varias sean el legítimo camino a Dios. La Biblia nos asegura que hay un solo Dios. Dice Isaías 45, 18 al 25, yo soy Yahvé y no hay otro. Yo soy Yahvé que hablo justicia, que anuncio rectitud. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. También nos testifica la palabra eterna que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y acabo de citar la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Dado el caso de que Dios es uno y que su Hijo Jesucristo el mediador es también uno, no debe extrañarnos que la palabra nos afirme de manera categórica que el Evangelio, ese mensaje de las buenas nuevas de lo que Dios ha obrado en su gracia a favor del hombre pecador, sea uno también. Porque hay hombres que aún reciben revelaciones, porque hay gente, falsos apóstoles, profetas, ahora se llaman patriarcas como el señor Ronnie Chávez. ¿Por qué ellos reciben revelaciones diferentes, dando mandatos a los hombres para ser santos, salvos o recibir los beneficios y bendiciones de Dios? Y casi siempre son materiales. Pablo así lo afirma en los versículos 7 al 9 cuando dice, no que hay otro evangelio, y luego asegura que ni un ángel del cielo podrá traer un evangelio distinto al que ya Dios ha revelado al hombre. La pregunta pues tiene una sola respuesta a saber. Hay un solo evangelio. Hay un solo mensaje que Dios trae al hombre tocante al estado de pecado y condenación en que éste vive, así como la provisión misericordiosa de Dios mediante la sangre de Cristo, sobre la cual estableció el nuevo pacto, fundamento único del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, llamado también el nuevo pacto. Gálatas 6:2 y 1 Corintios 9:21 nos hablan perfectamente de esto. Otro evangelio, otra predicación como las que escuchamos en la radio, como las que escuchamos en canales de televisión. Otro evangelio es cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, el cielo sin el infierno. Y paso aquí a la segunda pregunta. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Es el evangelio de Cristo, como dice el versículo 7 de nuestra carta? Es el evangelio que Pablo les predicó cuando estuvo por esas regiones. Él jamás predicó un evangelio de la ley. Si tú quieres ser bendecido por Dios, ven y siembra aquí la semilla. Si tú quieres recibir bendiciones de Dios, tienes que ayunar 3 días. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, tienes que pagar tus diezmos. Pablo nunca predicó un evangelio de ley, de tienes que hacer o no puedes hacer. Solo el evangelio de gracia, el evangelio de Dios y de Cristo. Pablo no cambia su mensaje según el lugar donde estaba o esté. Su mensaje dependía de la revelación dada a él por el mismo Señor Jesucristo, como leímos en Hechos. Por tanto, estuviera donde estuviera, escribiera a quien escribiera, su mensaje siempre sería el mismo. A los Corintios él escribió un excelente y breve resumen del Evangelio, porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La síntesis del Evangelio. Y está en 1 Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Y en esta confesión está fundamentada la iglesia. Esta confesión que es la confesión de los apóstoles y profetas, cuyo principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿De dónde salieron nuevos apóstoles y nuevas revelaciones? ¿En qué están fundamentando la iglesia de hoy en día? Hay tantos cristianos engañados. El evangelio diferente enseña también las obras como requisito para la salvación. Y entonces ahí vemos muchos diciéndole a sus mujeres: no se motilen, no se pinten las uñas, no se pongan un jean. Ahí vemos esclavizando a los hermanos, a los cuales por gracia les fue dado el perdón de sus pecados, y ellos creen. Pero estos falsos profetas, estos que predican un evangelio diferente, los vuelven a esclavizar, enseñando obras como requisito para la salvación. Ahí tenemos el mormonismo, el catolicismo, los testigos de Jehová, los neopentecostales y pentecostales clásicos, los carismáticos evangélicos y católicos son iguales. La ciencia cristiana y todos los demás requieren de obras, y dicen que obras tienen que ser hechas antes de que la salvación pueda ocurrir. Conocí un pastor que predicaba, él murió hace poco, pero él predicaba que Cristo, bueno, tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, repetiste la oración de fe, pero ahora tengo yo que sacarte todos los demonios que hay dentro de ti y todas esas maldiciones generacionales. ¿Qué paz le daba a los feligreses de su iglesia? El verdadero evangelio dice que las obras son el resultado de la salvación y no el requisito para la salvación. Además, Pablo nos hace saber, sin duda alguna, que para ser un fiel mensajero de este evangelio, Dios lo capacitó como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, hablando de la ley como letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Estos hermanos en Galacia estaban abriendo sus mentes y corazones a leyes del antiguo pacto, salvación por obras, intercambiando bendiciones, lo que pervertía el evangelio de Cristo y daba como resultado la condenación. Estaban a punto de perder todo lo que habían recibido mediante la fe de Cristo. Es el grave problema del ser humano. Nosotros siempre vamos a resultar untados. Es por eso que yo como pastor siempre tengo que cuidar a mi iglesia, de lo que escuchan, de quién les predica, de quién les habla. Yo debo cuidarlos, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Es el grave problema humano. Por nuestra naturaleza pecadora, el estar expuestos a pastores mediocres, falsos pastores o pastores inconscientes pero mal preparados, que predican y dan enseñanzas falsas, y escuchar enseñanzas o predicaciones pervertidas ponen en riesgo nuestra fe, la gracia que recibimos de Dios en Cristo. Tercera pregunta: ¿qué suerte corre quien predique un evangelio que no sea el verdadero? De dicha suerte no se nos deja a oscuras, se nos dice claramente que tal mensaje de ese otro evangelio, que no es el verdadero, será maldito. Tal falso predicador será maldito, será anatema. Son palabras muy fuertes, de verdad. Son palabras muy fuertes, mas son palabras inspiradas del Espíritu de Dios. Él no ve con buenos ojos a quienes pervierten su evangelio, el evangelio del nuevo pacto en Cristo, con pedacitos aquí y pedacitos allá que proceden de la ley.
El Evangelio de Cristo no es una mezcla de la gracia y la ley. Es el mensaje de una obra nueva, un pacto nuevo. Cristo lo hizo todo por ti. Lo hizo por ti, contigo y sin ti. Él fue quien te eligió y Él fue quien te salvó. La confusión y el no diferenciar correctamente entre la ley y el Evangelio trae consecuencias graves para la vida de los cristianos. Y en la cuarta pregunta, ¿qué metas persiguen aquellos que predican un falso evangelio y los que predicamos el verdadero evangelio? Veamos el texto, la epístola de hoy, el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como dijo Lutero alguna vez, estos solo buscan agradar sus propias barrigas distendidas. Son siervos de Satanás para engañar, robar y matar. No les importa si las personas van al infierno con tal de tener un beneficio ulterior. A estos predicadores modernos no les importa si usted va al infierno o no. Ellos solamente quieren que usted venga y haga su pacto, siembre la semilla, es que dicen en enlace, traiga su semillita, lleve el dinerito. Ellos no les van a hablar a ustedes nunca, ni del cielo, ni del infierno, ni de lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Pero ese agradar a Dios significa que Pablo y todos los ministros verdaderos serán obedientes en comunicar todo el consejo de Dios. Dios les había hecho saber a Pablo que Cristo había establecido en su sangre un nuevo pacto, cosa que se recuerda cada vez que la iglesia de Cristo participa de la cena del Señor. Esa celebración no tendría significado alguno si el pacto antiguo estuviera en vigor. Si usted todavía tiene que producir su propia salvación, sus propias obras, la Santa Cena no tiene ningún valor. La copa de vino fue descrita por Cristo esa misma noche como su sangre del nuevo pacto. Si no hay nuevo pacto, los elementos de la cena del Señor nada significan. Pablo conocía el significado de la copa y del pan, ya que en 1 Corintios 11, 23 al 34 escribió: porque yo recibí de parte del Señor lo mismo que os he enseñado. No hubo ningún cambio. Yo recibí del Señor lo mismo que les enseño a ustedes. Y hoy en día hablan de que eso es un símbolo, una ordenanza, aún algunos utilizan la palabra paso de obediencia, y que tenés que ser muy santo para venir a tomarla. La cena es un testimonio visible de la obra de Cristo en la cruz y de la futura esperanza de todo creyente. Pablo sabía que la insidiosa labor de los judaizantes entre los gálatas podría destruir la obra del evangelio entre ellos, ya que en el corazón mismo del judaizantismo estaba y está, porque aún volvieron a salir unos que se llaman mesiánicos, esa peligrosísima noción de que no hay un pacto nuevo, lo que en última instancia significa que estamos aún bajo la ley, estamos aún bajo la maldición de la ley. La muerte de Cristo no obró lo que en la cena se asegura que sí obró. Aún en los mesiánicos hay muchos cristianos que todavía tienen una idolatría por Israel. Y aclaro, no estoy hablando en contra de Israel y oro por la paz de Jerusalén. Sí, así lo dice el Salmo. Pero la salvación a Israel no es como lo enseñan algunos pastores aquí en algunos centros de fe, que la salvación a ellos es por herencia, porque ellos son el pueblo elegido. Una idolatría hacia Israel interesante.
Y en conclusión, afirmamos que Pablo solo quería ser un fiel siervo de Cristo, contar con el favor de Dios, ser un instrumento para llevar y aclarar el evangelio a estos hermanos y tantos más que estaban bajo la muy seria amenaza de los judaizantes, hombres malos que traían otro evangelio diferente, que no era el evangelio de Cristo, enemigos verdaderos del evangelio de Cristo. El apóstol estaba maravillado de que estos hermanos se hubiesen alejado tan rápidamente del verdadero evangelio que él les había enseñado y en el cual ellos habían creído. ¿Qué propósito buscaba el apóstol Pablo? ¿Qué propósito buscamos nosotros los que predicamos el verdadero evangelio? Que la palabra de Dios more en abundancia en tu mente y que Cristo sea formado en ti. No las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Que Cristo sea formado en nosotros. Solo hay un verdadero evangelio en el cristianismo, pero hay muchas religiones de la ley, con varios nombres, pueden llamarse evangélicos, católicos, testigos de Jehová. Las religiones de la ley siempre te van a decir que tienes que hacer, que no debes hacer, que te van a prohibir. Pero la religión cristiana, el evangelio verdadero siempre te va a decir: Cristo perdonó tus pecados. Cristo pagó todos tus pecados en la cruz. Él se hizo maldición por ti. Por Él tienes la vida eterna. El tema principal del evangelio es Dios en Cristo reconciliando consigo al hombre, no teniéndoles en cuenta sus pecados. Su promesa es de vida eterna, no de bendiciones físicas y monetarias. Eso es añadidura. Y que la paz de Dios sea sobre todos nosotros. Amén. Continuemos con la liturgia.